para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la situación política de Nicaragua. A menos de 5 meses de celebrarse las elecciones presidenciales en ese país centroamericano, por lo menos 13 opositores, incluyendo candidatos presidenciales, han sido detenidos bajo la acusación de cometer actos que atentan contra la soberanía nacional. Ante el deterioro del entorno político que vive Nicaragua, la Organización de Estados Americanos pidió la inmediata liberación de líderes opositores. Nos recuerda esta resolución que es necesario recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Nos recuerda que la utilización de legislación y acciones represivas y violentas para silenciar a los medios de prensa y la oposición se han vuelto lo cotidiano en el país. Nos coloca una vez más ante la realidad de reconocer que sin elecciones libres, justas y transparentes, con observación internacional seria y en el marco de los estándares interamericanos, en Nicaragua no será posible recuperar el Estado de Derecho democrático. Decisión que fue rechazada por el delegado de Managua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros Estados miembros de la organización. La OEA se encuentra en rebeldía y colisión con los principios del derecho internacional al continuar transgrediendo los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su propia Carta Fundacional, en la que se establece que la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones, óigase claro y alto, la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de sus Estados miembros. En Nicaragua, la situación política se mantiene tensa debido a las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega. La demostración de fuerza contra la oposición se produce solo 5 meses antes de que Nicaragua celebre elecciones presidenciales y Daniel Ortega esté buscando un 4º mandato consecutivo en el poder. De que vamos a salir. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está en el poder desde el año 2007. Logró una cuestionada reelección en el 2011 tras un fallo de la Corte que la admitió. En 2017 ganó ampliamente otra vez y este año busca lograr la presidencia por 5ª vez en total. El mandatario de Nicaragua fue uno de los dirigentes guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, que en la década del 70 se enfrentó al régimen de Anastasio Somoza Debayle, derrocándolo en 1979. Daniel Ortega fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que gobernó Nicaragua de 1979 a 1985. En ese año se llamó a elecciones y resultó electo con más del 60% de los votos. Durante ese primer gobierno de Ortega se establecieron formalmente las políticas marxistas-leninistas en Nicaragua. A Ortega y los sandinistas les tocó lidiar con la feroz ofensiva de la contrarrevolución aupada por Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan. La contra, como se le conoció, desestabilizó al régimen nicaragüense. En 1989, Ortega llamó a nuevas elecciones en las que buscaba mantenerse en el poder, pero sufrió una aplastante derrota por parte de Violeta Barrios de Chamorro. En años recientes, Nicaragua tuvo estabilidad económica. Los acuerdos petroleros y comerciales alcanzados por Ortega con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por ejemplo, fueron de buen provecho para la nación centroamericana. No obstante, unas reformas en el sistema de seguridad social encendieron la llama de protestas que fueron duramente reprimidas. En el 2018, el gobierno de Ortega promovió cambios a la ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 5 años antes, el seguro había entrado en un déficit multimillonario y el FMI le advirtió al país que en el 2019 se agotarían las reservas. Las reformas fueron rechazadas por buena parte de la población que salió a las calles a manifestarse en contra. Fueron varios meses de lucha en las calles, principalmente en Managua al principio, pero se extendió a todo el país y los estudiantes universitarios fueron protagonistas de primer plano. Hubo denuncias de brutalidad policial y crímenes. Organismos no gubernamentales de Nicaragua y otros extranjeros indican que por lo menos hubo 325 muertos por esta situación. Así las cosas, y luego de que Nicaragua fuera impactada por la pandemia de COVID-19 con severidad el año pasado,
Este 2021 es electoral y ha producido los incidentes de los que empezamos a hablar esta noche. Estados Unidos, la ONU, la OEA, la Unión Europea, han cuestionado los métodos empleados por el gobierno nicaragüense con los dirigentes de oposición, algunos de los cuales son disidentes del Frente Sandinista. A nivel internacional le están pidiendo a Ortega la liberación inmediata de cada uno de ellos. Las autoridades nicaragüenses han detenido a 4 aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García. Observadores afirman que Daniel Ortega ha nombrado a sus partidarios en el Consejo Supremo Electoral. A estas detenciones hay que agregar que en Nicaragua se han prohibido las protestas. Ante este escenario, ¿habrá algún candidato presidencial de oposición en las futuras elecciones? Reportes desde Nicaragua citados por el New York Times indican que solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. Se trata de un partido llamado Ciudadanos por la Libertad, que dentro de poco escogerá su candidato. En Estados Unidos, varios congresistas están pidiendo sanciones contra el gobierno de Nicaragua, pero algunos políticos de ese país piensan que de darse, se generaría una crisis económica que terminaría alentando la migración hacia el país del norte. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto el drama de las elecciones en Nicaragua y sus repercusiones.